Bueno, me presento. Ok, bueno, buenos días a todos. Me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric Ávila, soy contador público, soy de México, cuento con una maestría en finanzas y tengo más de 10 años de experiencia en áreas de contabilidad, administración y finanzas. Me gusta hacer las cosas sencillas con Excel para yo poderme dedicar más a lo que es el análisis, ¿no? Tengo una pequeña frase que me gusta o que me motiva cada que empiezo a trabajar y es un día a la vez. Tenemos que tener una meta y a veces tenemos ciertas complicaciones, pero lo podemos sacar si lo hacemos un paso a la vez, un día a la vez. En este caso, pues con esta frase quiero empezar. Y antes de continuar, también quiero agradecer a Iber por hacerme esta invitación en este grupo, a la Confederación. Y muchas gracias, es un placer, es un honor poder estar con ustedes y compartir un poco de este conocimiento que realmente el estar aquí es provechoso para todos nosotros porque realmente son temas importantes y donde la herramienta, como bien lo dice Juan David, es para utilizarla. En este caso, Excel nos va a ayudar a hacer más fácil nuestros trabajos, nuestro día a día, para cualquier tema, para cualquier área, nos va a ayudar. Bueno, vamos a continuar. Abro con una frase. El adquirir conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Abraham Lincoln. Nosotros, como les hago mención, estamos haciendo una pequeña inversión, en este caso de horas, de empezar y adquirir un conocimiento nuevo, ¿no? Vamos a mi tema, vamos a hablar un poco, unos conceptos para enriquecer este tema. Mi tema va a ser informe financiero automático en Excel. ¿Cuántas veces hacemos actividades repetitivas en la oficina que nos toman mucho tiempo elaborar cualquier informe, cualquier tabla, infinidad de cosas que tenemos que hacerla en un Excel y que a veces de manera manual estamos colocando información en una celda, lo copiamos y lo pegamos en otra parte, y eso, la verdad, llega a ser un poco repetitivo y cansado. Entonces, esto llevándolo a lo que es un informe financiero, pues todo negocio tiene el objetivo de llegar a una utilidad, una rentabilidad, un beneficio, donde uno pueda multiplicar su inversión. Todos necesitamos tener en algún momento ese rendimiento o esa utilidad. Y en ese caso, pues preparar informes lleva horas de dedicación y estos tienen que estar en tiempo y forma. Entonces, lo que yo hago es apoyarme en Excel, analizar toda esa información financiera, en este caso, el ejercicio que vamos a hacer, uno de los 4 estados básicos de estados financieros. Con el estado de resultados, yo puedo generar información automática. ¿Por qué? Porque esta información pues siempre está estructurada, siempre es la misma y simplemente hay que cambiar ciertos datos. Entonces, para ello, quiero darles unos temas que vamos a abordar en esta pequeña expo, o más bien en la hora que yo estoy participando. Vamos a ver un estado de resultados, vamos a ver funciones condicionales donde me voy a apoyar a ciertos requisitos, a ciertos datos que me va a dar el estado de resultados y yo voy a tomar con funciones condicionales que el incremento, que el porcentaje, que la variación, cosas que me van a cambiar mis métricas y que me van a ayudar a dar un informe financiero de manera automática. Vamos a utilizar funciones de texto, estas la verdad son las que siempre me apoyo a funciones de texto y vamos a ver unos pequeños gráficos que me van a ayudar a enriquecer la información para que yo visualmente, al momento de tener este informe, tenga un comentario y un pequeño gráfico y que me va a ayudar a tomar una decisión de manera más rápida porque somos visuales. Al momento de ver una pequeña gráfica me va a dar un dato. Este dato lo asimilo, lo comprendo de manera más rápida que si yo me pongo a ver todo el informe en texto, en números, y el gráfico me lo va a dar de manera práctica. Entonces, este es más o menos lo que yo quiero explicarles o darles a entender en este pequeño ejercicio, en esta hora.
Y pues vamos a empezar con lo que es el caso práctico en Excel. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que yo quiero darles a entender o cómo hacer un informe financiero. Vamos a partir de un estado de resultados. Un estado de resultados, aquí tengo un ejercicio de una compañía de vehículos. Tenemos un resultado, en este caso, acumulado al mes de diciembre, perdón, al mes de noviembre del 2021, y donde yo tengo de manera general este negocio se dedica a vender vehículos nuevos, y tengo aquí lo que es las unidades vendidas, cuántas vendió acumuladas a noviembre, qué ingresos obtuvo, en este caso por los diferentes departamentos, pues tiene un departamento de vehículos nuevos, tiene un departamento de vehículos usados, tiene servicio, refacciones y una área de lo que es ajolatería y pintura, del cual me da un ingreso total, y sobre eso yo empiezo a sacar lo que es mi margen bruto de diferentes departamentos. Tengo mis gastos que me generaron o incurrieron a lo largo del ejercicio que estoy analizando de los diferentes departamentos. Tengo mi utilidad al final del periodo, y obviamente tengo lo que es una comparación contra un presupuesto que tengo que llegar o tengo que es mi objetivo. Hago también lo que es un análisis vertical y un análisis horizontal, donde también tengo una comparación contra año anterior, ¿no? Y al final, unas pequeñas métricas, unas pequeñas variables que me ayudan a determinar un indicador, que es el que vamos a ver ahorita, que es la evita, y que me ayuda a tomar, en este caso, decisiones, ¿no? Esta información la tenemos, la tienen los dueños, los jefes, los mandos medios, proveedores, clientes. Entonces, en sí, un estado de resultados general, y que cualquier persona al alcance lo puede tener, y prácticamente es una foto, es una fotografía de lo que nosotros tenemos, en este caso de esta empresa en particular, y cómo cerró a noviembre de 2021. Este es mi estado de resultados financiero. ¿Y cómo puedo hacer yo comentarios? Bueno, vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Ese es mi estado de resultados. Ahora vamos a ver un PDF que ya tengo, donde tengo mi informe financiero. Este es el resultado. Yo tengo que hacer un informe, tengo un estado de resultados, tengo que hacer un breve comentario donde yo tengo, en este caso, estoy midiendo o analizando la métrica de las unidades, cuántas unidades vendí, me comparo con el año anterior contra el presupuesto, y hago un breve comentario donde estoy incrementando o disminuyendo, dependiendo de la información, la métrica de los ingresos, el margen bruto, el porcentaje de gastos sobre los ingresos, y otro indicador que es el margen, ¿no? de la EBITDA. Ya cada quien, dependiendo de la organización, la empresa, va a poder analizar su información o qué va a meter dentro de su informe, porque hay diferentes tipos de informe, y en simplemente estamos colocando un resumen pequeño del estado de resultados que les enseñé, y lo vamos a plasmar aquí, pero de manera automática. Esta es la culminación. Vamos a regresar al Excel, y yo con este estado de resultados, voy a llegar a ese PDF, pero de manera automática. Entonces, vamos a ver la información. Bueno, nosotros cuando queremos hacer informes automáticos debemos tener en cuenta que siempre tenemos que hacer estructurado nuestra información. A lo mejor yo hacer esos comentarios de la forma tradicional, la clásica, es tomar el resultado, lo escribo manualmente, y me puedo tardar, no sé, de 3 a 5 horas, porque realmente estar redactando o hacer un análisis y plasmarlo en una
hoja, en este caso en un Word y con su gráfico, la verdad sí lleva tiempo, lleva bastantes horas. Entonces, ¿qué hago yo? Me apoyo a la herramienta de Excel, hago que mis comentarios vayan a ser automáticos y así yo me puedo dedicar a lo que es el análisis. Voy a explotar Excel, voy a utilizar de una manera práctica y que a lo mejor al principio me voy a tardar un poco porque tenemos que estructurar toda aquella información automática, la tengo que organizar dentro de mi Excel. Y les explico. Bueno, aquí tengo un encabezado. Necesito saber qué estoy informando. Estoy informando un informe, en este caso estoy dándole un título, le estoy dando un informe financiero. Es necesario colocarle un subtítulo o algo que me diga exactamente qué es lo que estoy haciendo. En este caso es un estado de resultados a la fecha que yo quiera colocar. Por decir, voy a borrar esta información. Yo al momento de empezar a automatizar necesito hacer celdas donde yo voy a colocar datos que me van a ser repetitivos o que van a estar cambiando y necesito analizar qué es lo que va a cambiar. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es analizar los periodos, en ese sentido de que si yo voy a hacer una actividad todos los meses, todas las semanas, diario, ¿qué es lo que cambia cada que yo haga un siguiente reporte? La fecha. La fecha es lo que cambia en hacer un reporte al mes de noviembre, al de diciembre. En estructura queda en teoría todo igual, pero la fecha es lo que me cambia. Ahora voy a hacer, si yo coloco aquí 31 de diciembre, y voy a utilizar funciones de texto. Aquí voy a abrir una. Necesito saber el mes. Vamos a utilizar una función de texto. Voy a, en este caso, hacer referencia sobre la celda donde se encuentra la fecha, que es la N4, coma. Me está pidiendo un formato. Este formato, vamos a abrir comillas, y yo voy a representar el mes sobre esa fecha que yo estoy colocando. Voy a colocar 4D, perdón, la M de mes. Vamos a colocar 4 M's. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y vean, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo el título, estado de resultados de diciembre, donde yo coloqué la fecha. Si yo coloco el 30 de noviembre, mi fecha va cambiando. Sobre ese principio, vamos a empezar a hacer automáticos nuestros informes, todo aquello que necesitamos. Entonces, ya vieron que este se cambió el título, ¿no? Pero tiene un pequeño, ¿cómo le hice, no? ¿Cómo hice ese título? Bueno, nosotros, si ya tengo un título, lo que estoy haciendo es simplemente, voy a borrar, ¿no? Ese es mi título, ¿no? Vamos a empezar a colocar, anidar funciones o concatenar más bien texto con valores, con datos y que me van a ayudar a automatizar mis encabezados. Abrimos un signo igual, abrimos comillas. Voy a representar el texto, que en este caso es estado de resultados. Dejo un espacio y digo, estado de resultados, coma, perdón, comillas. Abro el signo de ampersand porque voy a empezar a concatenar. Necesito saber a qué fecha estoy haciendo este encabezado. Entonces tomo lo que es el mes donde tengo la referencia y vean, voy a darle enter y tengo estado de resultados, noviembre. Si yo pongo 31, diciembre. Ahora, pero el estado de resultados tiene que estar, un principio que yo acostumbro a hacer es que hay que darle uniformidad a nuestros reportes, hay que darle estética, porque como les digo, somos visuales. Si nosotros tenemos una información de manera correcta, donde todo está organizado, es mejor comprenderla, en este caso, los informes. ¿Cómo puedo solventar si diciembre lo tengo con minúsculas y mis encabezados con mayúsculas? Ah, pues fácil. Voy a agregar dentro de esa celda una función que se llama mayúscula. Cierro paréntesis y digo,
convierto la fecha en mayúsculas, estado de resultados, diciembre. ¿Y qué me falta? El año. Entonces aquí puedo representar el año con la función año. Me voy a la fecha, cierro paréntesis, ya tengo el año. Entonces, ahora concateno lo que es ese año. Entonces, abro ampersand, voy a dejar un espacio entre la fecha del mes de diciembre y el año, abro comillas, dejo un espacio, cierro comillas, vuelvo a hacer la función, bueno, vuelvo a utilizar el signo de ampersand y hago la referencia sobre el año, esta celda. Le doy enter y tengo informe financiero, estado de resultados, diciembre 2021. Entonces, coloco la información automática y mi encabezado cambia. Entonces, empiezo a utilizar Excel para automatizar. Ahora, puedo tener también el año anterior. Si yo ya tengo el 21, pues puedo hacer simplemente una variación. Le quito una unidad y tengo el encabezado del año anterior. Esto me va a servir porque ahorita que empecemos los comentarios, necesito yo el año anterior. Entonces, con esto yo parto, coloco la información, mis encabezados cambian. Ahora, ese es el principio. Necesito organizar en diferentes celdas lo que yo quiero representar o como yo tengo este PDF. Tengo el encabezado con mis títulos, un breve comentario y las gráficas, ¿no? Entonces, lo acomodo, lo estructuro, tengo que colocar ciertas filas, ciertas columnas, donde yo pueda, al momento de mandar a imprimir, que esto esté estructurado de manera que se acomode dentro de una hoja. Y ya que tengo más o menos un borrador, ahora sí, quiero empezar a armar mi primer comentario. Dejé este marco donde yo voy a colocar ahí un gráfico. Entonces, vamos a empezar. ¿Y qué dice mi primer comentario? Que este es un ejemplo de noviembre. Vamos a suponer que necesitamos el de diciembre. Entonces, si esta información es siempre la misma y lo único que cambia en este caso va a ser el mes, en este caso diciembre, voy a copiar este comentario. Voy a copiar aquí adentro de la celda. Listo, ¿no? En una base acumulada, es un breve comentario de este informe y yo coloco, en una base acumulada al mes de noviembre, el total de unidades vendidas al menudeo presentó un incremento del 18.4% comparado contra el año 2020. Este comentario es breve, conciso, pero me da la clave o me da exactamente el dato que yo estoy analizando de mi informe financiero. Ahora, ¿cómo le hago para hacerlo automático? Porque esto lo tengo que hacer manual. Si yo hago el de diciembre, pues ¿qué hago? La forma tradicional es decir, bueno, ahora tengo que colocar diciembre. El total de unidades vendidas al menudeo presentó un incremento del 18. Vamos a ver de dónde sacó ese 18. Este es el estado de resultados de noviembre. Entonces, si dice que presentó un incremento del 18, aquí está el 18. Lo voy a marcar. Vean, aquí está el 18.4. Está comparando las unidades de lo que yo vendí a noviembre contra el año anterior. Esta es una simple variación de incrementos o decrementos donde yo estoy colocando ese porcentaje. Ese porcentaje lo coloco aquí de manera manual, ¿no? Pero si estoy haciendo diciembre, ¿qué hago? Me voy a la pestaña de diciembre. Este es el resultado ahora de diciembre, solo que aquí me faltó cambiarle el nombre. Ok. Este es el resultado de diciembre. Aquí tengo noviembre.
y aquí tengo, en este caso, diciembre, suponiendo que nuestra información va a cambiar, la vamos a colocar en una base distinta donde yo voy a empezar a automatizar. Entonces, si yo tengo aquí diciembre y supongamos que yo vendí ahora, no sé, se me ocurre 13,000, perdón, si voy 14, ahora cerré con 16. Cerré con 16 y con un presupuesto al cierre, vamos a ponerle 15,785, ¿no? El año anterior voy a colocar, vendimos menor, 785, ¿no? Entonces, esta información es lo que me cambió ahora. Yo necesitaría colocar ese porcentaje dentro de mi informe. Entonces, la forma manual es, ese incremento es colocar 55.4, que es, perdón, 55.63. 55.6. Esta sería la forma clásica de hacer mi comentario. Tomo el dato, lo corrijo de manera manual y así me voy por cada uno de los comentarios. Le cambio la fecha, le cambio si incrementó o decrementó y así por cada uno de mis diferentes datos o análisis que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo funciones de condicionales donde si ya tengo identificado qué es lo que me va a cambiar cada mes, y tengo una pequeña, una forma, como les decía, estos que están de azul son las fechas. Si yo coloco aquí noviembre, vean, me cambió noviembre. ¿Por qué? Porque mi encabezado o mi enunciado, donde empiezo a hacer mi comentario, dice, en una base acumulada de, esto siempre es fijo, esto no me va a cambiar a menos que ya esté haciendo, que ya le mete una variable más a mi comentario, un dato adicional, algo que me cambie, pero si mi información de origen es siempre la misma o siempre necesito este tipo de comentarios, entonces esto lo voy a dejar de manera establecida y que no va a cambiar. Lo que voy a cambiar es la fecha en una base acumulada al mes de noviembre y el año lo cambio. Continúo con mi enunciado y digo, coma, el total de las unidades vendidas al menudeo presentó que una disminución, un incremento, ahí entonces necesito cambiar ahora esa variación. Necesito saber si esto es una disminución o esto es un incremento. Para eso necesito lo que es una función condicional. Y esta función condicional me va a decir en base a la variación de que si estoy arriba o si estoy abajo, dependiendo el resultado, me retorne dicho texto. Ahorita lo vamos a ver de manera más clara, ¿no? Y a su vez, necesito un porcentaje. Aquí va el porcentaje, por decir, de los 55, que es lo que me va a cambiar. Ahorita les explico cómo llega a eso. Estas 4 variables es lo que va a cambiar mi comentario. Ah, no, 5, porque tengo que saber comparado contra el año contra el año anterior. Entonces tengo 5 variables que necesito saber o que me van a cambiar con respecto a la información que yo cambie. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo puedo armar o cómo puedo automatizar este informe? Perdón. Bueno, tengo mi comentario que me sirve como base, en este caso, como mi inicio para empezar ahora el comentario de diciembre. En este caso, voy a tomar ese texto que está ahí para que me sigan. Voy a abrir el signo de igualdad porque voy a empezar a anidar funciones. Y voy a abrir las comillas porque voy a representar un texto y que voy a anidar con otras funciones.
Si yo ya tengo que en una base acumulada al mes de hasta aquí, con esas comillas represento un texto, una constante. Ahora, necesito colocar el mes. ¿Y cómo lo hice? Así como lo hice con el encabezado, abro el signo de ampersand y ¿qué hago? Coloco, me voy a la referencia donde tengo el mes, que en este caso es noviembre, que es la N4. Abro el signo de ampersand porque voy a seguir concatenando. Ya tengo lo que es el mes. Lo voy a borrar. Necesito un espacio entre el mes y el año. Abro comillas, dejo un espacio, cierro comillas, vuelvo a abrir lo que es el ampersand. Ahora necesito colocar el año. Voy a hacer referencia a la N5. Abro otra vez un signo de ampersand porque sigo dentro de mi enunciado y voy a concatenar. Voy a borrar el año, ya tengo el año. Abro comillas de nuevo. Sigo con mi enunciado, con mi texto y digo, coma, el total de las unidades vendidas al menudeo presentó un, o lo voy a dejar hasta presentó, con el espacio, cierro comillas. Este texto es fijo, no se va a mover. Ahora empiezo a concatenar mi siguiente variable, que es la parte importante o la clave o la dinámica de saber si estoy incrementando o disminuyendo. Aquí, presten atención porque este realmente es el truco. Es abrir, vamos a utilizar una condicional, vamos a abrir, ¿sí? Abrimos paréntesis. Yo necesito saber si esto es un incremento o una disminución. ¿Cómo puedo saber si esto me va a incrementar? Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí porque no me deja ver. Para que lo puedan ver, lo voy a colocar acá arribita. Aquí yo voy a necesitar una variación. Entonces, del lado derecho tengo 3 métricas o 3 datos que necesito saber. Necesito saber la cantidad de unidades. Como estoy en el comentario de unidades, necesito saber cuántas unidades, en este caso, se vendieron de lo que yo estoy colocando aquí. Entonces, dependiendo la información, si yo quiero saber las unidades, voy a hacer una referencia. Vamos a hacer una referencia. Me voy a diciembre. Necesito saber las unidades. Bueno, las unidades son estas. Estas son las unidades que yo vendí al cierre en este caso de diciembre. Le voy a dar enter. Tengo las unidades, hago una referencia y coloco el dato. Necesito comparar periodos y la misma métrica, unidades. Ahora me voy a mi estado de resultados y me retorno el presupuesto. Listo. Lo mismo, pero para el dato del año que es el año anterior. Me voy a diciembre, coloco el importe, perdón, las unidades vendidas y ya tengo las 3 métricas, o en este sentido, en el tiempo de la fecha, el presupuesto y el año anterior. Ahora, aquí a la derecha yo coloco un porcentaje de variación y este porcentaje de variación simplemente es con cuánto cerré comparado contra el año anterior. Es mi variación, pero necesito el porcentaje de variación. Entonces, esta es una fórmula aritmética sencilla. Lo tengo que dividir, en este caso, entre el periodo más antiguo, que es el año anterior, y digo, crecí un 55% comparado contra el año anterior. Ese es mi porcentaje de variación. Este es mi enunciado clave que me va a ayudar a distinguir si incrementé o hice una disminución.
Ahora, ya que tengo este dato, ahora sí, regreso a mi función porque necesito agregar la condicional y digo, bueno, me quedé en la condicional, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Ya hice el año, ya agregué los textos. Necesito saber si esto incrementó o disminuyó. Entonces, ¿qué hago? Agrego la función sí y coloco lo que es mi primera prueba lógica. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar qué me dice dentro de mi enunciado que tengo a la derecha, quién me dice qué incrementa o qué disminuye. Pues lo que me dice es esta celda, la O13 donde tengo el porcentaje. Esa celda es la que me está diciendo si incrementé o disminuí. Entonces, necesito hacer referencia sobre esa celda. Entonces, si voy a hacer mi prueba lógica, este valor es mayor, voy a hacer mi condicional, si este valor es mayor a 0, porque todo lo que esté arriba de 0 es un número positivo, todo lo que esté abajo del 0 es un decremento, por decirlo así. Entonces, si es mayor a 0, por ende, esto, voy a abrir comillas, esto es un incremento. Entonces voy a colocar un incremento de, cierro comillas, esto me va a representar mi primera condición, el incremento, coma. Ahora mi valor falso o mi retorno cuando no se llega a cumplir. Como solamente tengo dos parámetros, es fácil. Necesito entonces lo contrario. Ya tengo un incremento, ahora lo que necesito es una disminución de espacio, cierro comillas, cierro mi función condicional, que con esto ya tengo si esto es un incremento o una disminución. Bueno, ahora seguimos con mi enunciado. Este es un poquito largo, pero al principio tenemos que estructurar nuestra información, como les hago mención. Sí es un poquito tardado organizar esto, pero en cuanto quede esto que nos llevaba a estructurar 1 hora o 2 horas, cuando tengamos la nueva información, en un instante tenemos el siguiente informe financiero. O sea que esto es de paciencia, esto es de estar armando poco a poco y a prueba y error, porque siempre va a tener algún tipo de detalle y es importante tenerlo en cuenta toda situación que se nos llegue a presentar en el comentario. Bueno, ahora, continuando con el enunciado, ya tengo el incremento o la disminución. Entonces digo, ¿un incremento de qué? ¿De qué porcentaje? Entonces necesito el ampersand y voy a colocar ahí ese porcentaje que tengo, que está aquí, en la O13. Necesito colocar, ¿es la disminución de quién? ¿De cuánto? De la O13. Entonces ya tengo el porcentaje. Seguimos con el enunciado. Abro ampersand y sigo con un texto sencillo. Comparado, abro comillas, comparado con el año, dejo un espacio, cierro con comillas, ya tengo mi enunciado y sigo con, ahora voy a anidar, perdón, a concatenar, en este caso, abro el signo de ampersand, ya tengo el incremento, comparado con el año, hasta aquí voy, ¿no? Entonces, ahora voy a agregar el año anterior. Entonces hago una referencia donde tengo el año anterior. Hago la referencia con la N6 donde tengo el año y termino mi enunciado, le vamos a dar Enter y vean lo que pasa. Voy a colocarlo aquí. Tengo de manera automática, semi todavía, porque tengo algunos detalles, que es lo que les digo. Cuando estamos estructurando en Excel, suele pasar este tipo de detalles. Tengo el porcentaje, si lo logran ver,
tengo el porcentaje con muchos decimales y yo lo necesito con un solo decimal. Entonces, ¿cómo, a pesar de que le metí toda la información, está correcta, pero la tengo estéticamente, no me está dando la información que me ayude a comprender más rápido? Entonces, es ahí donde empezamos a pulir, a mejorar, a prueba y error y decir, bueno, ¿cómo solvento este tipo de situaciones? Bueno, si yo tengo ese porcentaje con muchos decimales, entonces aquí en la disminución, aquí en esta celda, donde tengo ese porcentaje, lo puedo solventar. Vamos a anidar funciones. Hay varias maneras. Vamos a agregar la de texto. Voy a agregar la de texto. Voy a agregar en este valor, coma. ¿Qué formato quiero representar? Voy a abrir comillas y voy a decirle, represéntamelo con un solo cero, un punto, un cero, cierro comillas, cierro paréntesis. Y vean, de tener todos esos decimales, ahora solo tengo 2. Pero sigo teniendo un pequeño problema. No es 0.6. Es 55.63. Sigo teniendo un problema, a pesar de que ya compacté los decimales. Es sencillamente corregir. Esto me lo dio en decimales. Pues necesito convertirlo. Lo voy a multiplicar por 100. Ahí está. ¿Qué está haciendo Excel? Me lo está redondeando. Le agrego otro 0 en mi formato y ya tengo el 56. O sea, ya es cuestión de gustos de que ustedes quieran la información redondeada, justa, o como ustedes, en este caso, necesiten la información. Necesito ahora el porcentaje, no tiene el signo de porcentaje. En este caso, lo que voy a hacer es, ya sea que lo agregue en el siguiente texto y lo deje fijo, lo voy a colocar aquí, y digo, ahí está. Presentó un incremento del 56% comparado contra el año 2020. Entonces, yo coloco aquí el dato, la fecha, vamos a ponerle 28 de febrero. Vean, se colocó febrero en automático. Si yo aquí cambio el porcentaje de variación y digo, ahora va a ser, no sé, un 45%. Cambió 45. Pero ¿qué pasa si es a la baja? Voy a colocarle un -2. ¿Vieron? El total de unidades vendidas al menudeo presentó una disminución. Ahora me presentó, en vez de decir incremento, me presentó una disminución. Entonces, poco a poco mi Excel me va dando un informe automático de manera sencilla. Entonces, aquí la clave es analizar exactamente cuáles son los datos que necesitamos cambiar y que yo a su vez voy a empezar a anidar a través de funciones condicionales, a través de funciones de texto y poco a poco yo voy cambiando el dato. Entonces voy a regresar aquí el valor. Ahí está, el 56%. Pero aquí hay un dato que se me barre. A mí me gusta representar, por ejemplo, si estoy hablando de la fecha, el año, el mes, necesito que esté en mayúsculas la primera letra. Y aquí, el ejemplo que le estoy dando, febrero, tiene la primera letra en minúscula. ¿Cómo lo solvento? Pues vamos a agregar una función. Aquí en la parte donde está referencia al mes, voy a agregar la función nom propio, cierro paréntesis, y digo, ya está el mes con la mayúscula al principio, y ya si me quiero ver un poquito más exigente y digo, bueno, cada uno de mis comentarios quiero que tenga el puntito de que termine una oración, el puntito. Entonces, bueno, si quiero agregarle esa parte,
agrego el ampersand, agrego las comillas, represento ese punto, cierro comillas y le doy enter. Entonces, poco a poco vamos puliendo, vamos dándole estética a mi comentario y le voy colocando exactamente la información que yo necesito. Y para terminar este pequeño informe de manera automática, si ya tengo representado un comentario breve, pues lo puedo combinar con una pequeña gráfica. Vamos a darle a insertar. Voy a agregar un gráfico de barras. Y vamos a agregarle un título. Voy a colocar, vamos a la selección de datos, voy a modificar el nombre de la serie, pues son unidades al menudeo. Le voy a dar a aceptar. Lo tengo que colocar más o menos aquí, porque aquí es donde yo tengo que tener la gráfica. Vamos a colocar aquí. Y listo. Entonces, tengo el dato de esta manera. Si yo cambio la información en mi origen, todo lo que yo cambie aquí se va a cambiar acá. Y a su vez, que cambie, se va a cambiar tanto en el comentario como en mi gráfico. Aquí simplemente le agrego, vamos a agregarle las etiquetas. ¿Dónde están las etiquetas? Ahí está. Vamos a darle un poquito de... Ahí está. Para saber de qué estoy hablando. Y listo. Ya ustedes escogen una paleta de colores dependiendo la empresa, qué colores maneja. Y de esta manera vamos dándole estética a nuestros informes. Voy automatizando un comentario, un gráfico. Y así me voy por cada uno de los diferentes comentarios que yo voy a tener a lo largo de este informe. Ya del lado derecho voy a colocar la información de esa métrica, la voy a representar a la izquierda con ese gráfico y poco a poco esta información que aquí la tengo de manera manual, aquí están datos manuales, aquí les voy a presentar, aquí a la derecha lo oculté porque no necesitamos ver esto, y tengo lo que es la gráfica, el comentario de cada uno de los valores. Esto pues ya se puede mandar a imprimir, acomodar, a guardar en un PDF y tengo un informe financiero listo, preparado, en automático y al momento de cambiar los datos. Entonces, esa es la manera de automatizar. Continuamos con el segundo. A ver, creo que no alcanzamos, pero es el mismo, este es el mismo principio que les quiero dar a entender, que nosotros colocamos la información y de manera automática todo nos resulte en automático, valga la redundancia, todos nuestros datos de manera rápida, sencilla, automática, y que al final este tipo de información se va a pasar a un jefe, a un departamento, a los socios, a proveedores, en infinidad de usuarios que al final van a revisar este tipo de comentarios y que les va a ayudar a su toma de decisiones, a cualquier tipo de proyecto que tengan que hacer, y que este informe les va a ayudar a ser más rápido y conciso y de nosotros podernos dedicar a lo que es el análisis de la información. Esto sería en sí mi tema. Es un poco, puedo desarrollar un poquito más, pero un poquito, me llevaría más tiempo, pero el principio es así. Nosotros estructuramos nuestra información, hacemos referencia de nuestros estados de resultados. En este caso, ustedes pueden hacer sobre un balance, pueden hacer sobre un estado de flujos, pueden hacer diferentes estados de resultados que ustedes tengan, diferentes reportes, lo colocan en una pestaña, que es lo que yo hago aquí.
Aquí tengo en ceros toda mi información. Aquí tengo toda la información en ceros. ¿Y qué digo? Ah, bueno, este es el informe. Lo voy a ocultar para que lo puedan ver. No, perdón. Este es el informe automático. Este ya es la combinación donde ya está formulado todos los datos, ya los tengo formulados. Vean, todo ya está formulado. Y digo, tengo el estado de resultados de diciembre, ¿no? Aquí está, diciembre. Y digo, ah, bueno, si ya tengo estructurada mi información donde solamente coloco la del siguiente mes, en este caso diciembre, ¿qué hago? Ah, bueno, si ya tengo la de diciembre, se cerró el año, ¿no? ¿Qué hago? Como todo es igual, copio la de diciembre o lo que tenga que hacer, la pego en mi pestaña que es es mi hoja de trabajo, por decirlo así, donde yo voy a estar colocando la información nueva. Entonces, coloco la información nueva aquí, que ahorita no tengo nada, la pego, la voy a pegar, me voy a mi informe terminado y vean, ese rato no tenía información y en automático todos mis datos cambiaron, pero lo que tengo que hacer aquí es decir, ah, ya no estoy hablando de noviembre, estoy hablando de diciembre. En una base acumulada al mes de diciembre del 21, el total de unidades vendidas presentó un incremento del 56%, donde visualmente lo tengo representado en una gráfica. Reviso mis ingresos comparado. Vamos a ver el comentario. En una base acumulada al mes de diciembre del 21, la división, en este caso es una división de autos, división automotriz, registró ingresos totales por 3.930.000 con un incremento del 35%. Aquí comparo en una gráfica contra el presupuesto, estoy arriba del presupuesto, mejoré contra el año anterior, tengo un margen bruto acumulado de diciembre con un 16% y me comparo contra el año anterior en un 16.8%. Y así sucesivamente por cada uno de los diferentes datos o métricas que ustedes quieran revisar y que me van a ayudar a, en este caso, hacerlo de manera más práctica. Y simplemente yo coloco la nueva información, estructuro mis fórmulas, mis comentarios y tengo terminado mi informe financiero de manera sencilla, práctica y automática con el siguiente mes. Entonces, esta que es de diciembre, lo único que hago es mandarla a guardar en un PDF, como ustedes quieran, o imprimir, o mandar por correo, de lo que ustedes decidan, y ya tengo mi informe financiero de manera automática. No sé si, la verdad no vi si los comentarios, qué les pareció, si conocían esta manera de poder nosotros aprovechar al máximo Excel, porque realmente son herramientas que necesitamos aprovechar. Si nosotros tenemos actividades repetitivas, pues qué mejor que hacerlo con Excel de manera automática, tanto un informe financiero, un gráfico, una tabla, un dashboard. Hay infinidad de situaciones dentro de Excel que nosotros podemos, en este caso, automatizar y que nos van a ayudar a hacer nuestro día a día de manera más práctica, más sencilla y en este caso, pues nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? Y dedicarnos más al análisis de nuestra información, porque realmente esto sí nos lleva un poco, el iniciar esta estructura, la verdad sí lleva un poco de, les voy a ser sincero, sí lleva un poco de horas, pero en cuanto lo dejas terminado y pulido, en un instante tienes el siguiente mes y el siguiente mes y así. Entonces ya te dedicas a otro tipo de análisis, ya empiezas a mejorar tus propios archivos, tus propios informes,
apoyándote totalmente con Excel, en funciones anidadas, y todo esto pues, nos va a ayudar a enriquecer a nuestro trabajo, a sorprender a nuestros jefes, a ayudarnos a mejorar en nuestro día a día y, ¿por qué no, mejorar un ascenso, algo que nos ayude a distinguirnos sobre los demás? Porque de esta manera nosotros nos podemos distinguir o sobresalir sobre las demás personas porque utilizamos al máximo este tipo de herramientas. A ver, ok, les voy a, esto sería todo de mi parte. Estoy viendo aquí. No sé si tengan alguna duda. La verdad, me fui directo a explicar. La verdad, no vi comentarios. No sé si tengan alguno en particular que quieran que abordemos. El archivo sí, lo voy a compartir para que puedan, en este caso, practicar y lo puedan realizar. Ese formato que le das a los nombres, dice, aquí tengo una pregunta, una consulta. Ese formato que le das a los nombres de las hojas, ¿cómo lo has hecho? Están vacías. Bueno, es que a todo, al momento de estructurar, pues hay que darle formato. En este sentido, pues lo que yo hago es, agarro varios filas, las combino, porque tengo que combinar. La combino con diferentes filas, celdas, empiezo a colocar dentro de la información lo que yo necesito y ahí pues ya empiezo a acomodar, ahora sí que de más o menos irle calculando, irle calculando dónde va cada comentario, porque como estoy trabajando en una hoja de Excel, necesito más o menos estructurar dónde va a terminar mi margen, dónde sigue la siguiente página y obviamente que mis márgenes, en este caso si lo están viendo, esto es lo que se manda a imprimir o que visualmente yo quiero que se vea y ya queda de manera automática. Pero como les digo, esto es a prueba y error, tenemos que ir viendo porque al final uno termina este tipo de informes, pero al final el jefe o la persona que tiene al final esta información, al final te va a decir, ¿sabes qué? No, quítale esto, métele esto. No, ¿sabes qué? Este comentario no me gusta. Entonces, ese tipo de cosas es lo que te llega a poder obstruir, pero no hay problema. Lo acomodamos, lo volvemos a estructurar y de manera automática vuelve a quedar. Entonces, son situaciones que se pueden llegar a presentar, ¿eh? Entonces, esto sería de mi parte. Realmente es un tema sencillo porque tenemos que simplemente utilizar funciones de texto, funciones condicionales, anidar con ampersand. Realmente son funciones sencillitas, pero que realmente debemos sacarle el potencial, porque realmente esto, si lo combinas con todo esto, pues nos puede dar este tipo de cosas, ¿no? Para los que no me conocen, bueno, los que quieren seguirme en mi canal, son mis redes sociales. Me pueden encontrar como Logan Excel en YouTube, en LinkedIn. Si tienen alguna duda, tienen algún proyecto, que tienen alguna consulta, me encuentran como Eric Ávila, su servidor. En Face me encuentran como Logan Excel y en Insta como Logan Excel de igual manera. Esos son algunos de mis temas. En mi canal pueden ver dashboard, plantillas, gráficos, Power Query. Hay bastante material que les puede, en este caso, ayudar a sus trabajos, porque yo realmente me enfoco un poquito desde el punto de vista de finanzas, ¿no? De mi parte sería todo. Una vez más, agradecer en este caso a Iber por la invitación a la Confederación y quédense para continuar con este expo, que realmente son temas que nos van a dejar un currículum, la verdad, que nos va a agregar mucho valor y practiquen. La clave es practicar, practicar las funciones de búsqueda, como fue con Juan David, Power Query con Bárbara. O sea, vienen muchas cosas con Excel y realmente la clave es practicar y no dejar de hacerlo. De mi parte sería todo. Muchas gracias a todos
y pues así que nos vemos en un siguiente expo, en un siguiente video y gracias por su atención.